Hola, ¿cómo están? ¿Y tú? Bien. ¿Han podido comenzar con la tarea? Ahí está. Y ahora sí. Entonces hoy día vamos a ver PCA. Vamos a hacer unos ejercicios con PCA. El primero vamos a hacer el PCA, el análisis de componentes principales, ¿verdad? Calculando los valores propios y los vectores propios. O sea, lo vamos a hacer casi como si lo estuviéramos haciendo a mano, ¿verdad? Con todo el proceso matricial. Em, Ya, no se quiere agrandar la pantalla, pero ahí igual alcanzamos a ver bien. Bien, entonces vamos a usar estos datos, ¿verdad? Un data frame pequeño que tiene dos dimensiones, son dos vectores numéricos. Ahí lo podemos visualizar que tiene 10 observaciones. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular el análisis de componentes, para hacer el análisis de componentes principales, es centrar los valores que vamos a trabajar con respecto al cero. Entonces, porque si se fijan acá, en este caso son más o menos parecidos los números, pero si tenemos una de las columnas con valores del orden del millón, por ejemplo, y la otra con valores del orden de la decena, eso va a hacer que el análisis de componentes principales tome esta variable con números mucho más grandes en absoluto, ¿verdad? Y lo va a tomar como el componente principal directamente y es solamente una cosa de escala. ¿Sí? Entonces tenemos que centralizar, está bien dicho, nuestras variables en torno al cero, ya para que queden comparables. O sea, acá vamos a centralizarlas, ¿verdad? Con esta función. Le restamos el promedio a cada una. Y acá tenemos nuestras variables centradas respecto al cero. Ahora, con estos datos podemos construir la matriz de correlaciones, que es la que necesitamos para calcular los valores propios, ¿verdad? Si se acuerdan, cuando hacíamos los valores propios necesitábamos la matriz y nosotros la factorizábamos en tres matrices distintas, ¿verdad? Donde la primera matriz era la que contenía los vectores propios. ¿Se acuerdan un poco de lo que se hacía en álgebra? Lo pasaron, ¿verdad? Sí, supongo. Todos tuvieron álgebra lineal acá en algún curso, o lo tuvieron dentro de algún otro curso. Entonces, si se acuerdan de álgebra lineal, lo que se hacía era tomar la primera matriz que tenía todos los vectores propios, la segunda matriz de la factorización tenía los valores propios en la diagonal, y la tercera matriz era la misma que la primera, pero invertida, ¿verdad? En la inversa. De esta forma, si multiplicamos las tres matrices, volvemos al original. Entonces, lo primero que necesitamos acá es la matriz de correlaciones, ¿verdad? La matriz de correlación es una matriz cuadrada, por lo que podemos hacer la factorización, diagonalización, se llama. Entonces, pero acá en R tenemos la función directa que nos entrega los valores propios, entonces no necesitamos hacer el proceso manual de escalonado de la matriz para llegar a la diagonalización, etc. Entonces, con esta función va a almacenar los valores propios y los vectores propios, entonces lo llamamos con sus componentes. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos los valores propios y siempre nos va a entregar los valores ordenados, desde el más alto al más bajo. Eso nos va a ir entregando las componentes principales finalmente. O sea, acá va a estar el valor propio más alto, va a ser el que tiene más efecto en los resultados, o sea, el que explica la mayor proporción de la varianza total, y así van a ir bajando dependiendo cuántos valores propios haya, ¿verdad? Lo mismo con los vectores propios están ordenados según los valores propios, ¿sí? Para que sean correspondientes.
Entonces, ahora que tenemos los valores propios y los vectores propios de cada una de las, de los datos centralizados, tenemos que calcular los valores de los componentes para cada una de las observaciones. ¿Sí? Entonces, para encontrar los valores de las observaciones, solamente tenemos que multiplicar los vectores propios traspuestos con los datos originales, ¿verdad? Que también tienen que estar transpuestos para poder hacer la multiplicación y que calcen las dimensiones, ¿verdad? Entonces, vamos a transponer ambas matrices. Son las mismas matrices de arriba. Y ahora sí las podemos multiplicar, ¿verdad? Acá la multiplicación matricial, para que cuando lo hagan no se olviden de poner el código matricial, porque me ha pasado que hay script con error solamente porque pusieron la multiplicación escalar. ¿Sí? Ok, entonces acá tenemos el valor de las componentes principales para cada una de las observaciones presentes en nuestro dataframe, ¿sí? Entonces tenemos 2 componentes principales y tenemos 10 observaciones, que es lo que está entregando acá. ¿Ya? En este caso no hicimos como un recorte de las componentes principales, las estamos entregando todas, ¿verdad? Entonces no tenemos pérdida de información. No se está haciendo como un resumen de la información, sino que está absolutamente toda la información que teníamos en un comienzo, solamente que transformada, ¿sí? en las componentes principales. Entonces tenemos esta matriz de 2 dimensiones y con ella podemos volver a los datos originales. Si nosotros recibimos esta información y queremos volver a los datos originales simplemente con una transformación inversa, podemos volver a recuperar los datos originales. Acá están. Así está bien. ¿Sí? Y estos son los datos originales que teníamos. ¿Ya? Que le estamos sumando el promedio porque para descentralizarlos, por así decirlo, ¿sí? Para recuperar los originales, que no están centralizados. Ok, entonces acá tenemos nuestro análisis de componentes principales, las 2 componentes que son resultantes en este caso, y este es todo el proceso con los vectores y los valores propios. ¿Hay alguna pregunta acá? No, Stephanie. ¿No? Bien, este es el proceso completo, ¿verdad? Como les decía, pero en la mayoría de los programas estadísticos, como en R también, existen funciones que podemos calcular directamente los componentes principales y sacar el principal component score, que son estos, sí está bien, estos valores que son claro, que son los valores de las componentes por cada una de las observaciones, ya sin tener que hacer todo el cálculo anterior. Aunque, si se fijan, no es muy largo tampoco, o sea, bastante entendible, pero nos va a ahorrar tiempo, sobre todo cuando tenemos tiempo de operación, cuando tenemos matrices o datasets demasiado grandes. ¿Sí? Multiplicarlos y factorizarlos para luego multiplicarlos es un poco pérdida de tiempo. Ok, entonces vamos con el siguiente, recuperamos los datos originales. Hagamos un cálculo directo de las componentes principales. Ya, para eso vamos a usar la data de USA Arrest. Ahí está, ¿verdad? Donde tenemos asesinatos, Urban Pop, que es, creo que es como un puntaje, no me acuerdo, era como el puntaje de... el porcentaje de población de cada estado que vive en zonas rurales. Eso era el Urban Pop. Y rape, ¿verdad? Por cada uno de los estados de Estados Unidos. Entonces vamos a mirar primero
el promedio de los datos perdón, la varianza de los datos. Ah, no, tengo primero sí, el promedio. El promedio de los datos. Entonces podemos ver que el promedio de los datos muestra que hay 3 veces más secuestros que asesinatos, ¿verdad? ¿Dónde estás? ...21 y asesinatos alrededor de 8, 7 y algo, ¿verdad? Pues están súper disparejos. Y además, si miramos la varianza, no lo escribí. Ahí está. Podemos ver que la varianza está súper dispareja entre los diferentes predictores. ¿Sí? Tenemos órdenes de magnitud muy diferentes. Acá tenemos orden de magnitud del 6.000 y tanto, de acá de 18, ¿verdad? De las decenas, centenas y de los miles, ¿verdad? Entonces es lo que les decía. Si no estandarizamos esta variable para que tenga la media, o sea, los valores estén alrededor del 0, centralizado en el 0, o sea, que las medias sean 0 o cercanas, y la varianza cercana a 1, para que sean todos también comparables, nos va a pasar que va a dominar de esto va a dominar el que tenga la mayor magnitud, en este caso Assault, ¿sí? Se va a llevar la mayoría de los componentes principales. Entonces, al final vamos a estar representando a Salt en los componentes principales solamente y va a ser casi como, por ejemplo, comparado con Murder, va a ser casi con borrar esta variable, ¿verdad? Porque 18 comparado a 6.900 no va a tener mucho impacto. ¿Sí? Por eso es importante que centralicemos y estandaricemos las variables que vamos a usar. Bien, para eso no es necesario ahora que, como lo hicimos antes con las operaciones, también acá hay una función directa en R, ¿verdad? Y podemos estandarizar y centralizar estas variables. Ahí quedaron listas. Y acá esto nos devuelve la desviación estándar, el centro, la escala y X, que los vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, para las medias quedan almacenadas en center. ¿Sí? Ahí están las medias. La desviación estándar queda almacenada en scale. ¿Sí? Y luego acá aparecen directamente los vectores propios. Los podemos, ahí están. Los podemos obtener directamente desde rotation, donde quedan almacenados. Y acá nos aparecen 4 componentes principales. ¿Sí? La cantidad de componentes principales va a ser el mínimo entre 1 menos, o las observaciones menos 1, o sea, en este caso las observaciones eran 50, menos 1, 49, y la cantidad de predictores, que en este caso eran 4. Entonces va a ser el mínimo entre 49 y 4, ¿verdad? Entonces en este caso serían 4, van a ser 4 predictores. ¿Ya? Y luego, los valores de los componentes principales para cada una de las observaciones, que son lo que calculamos anteriormente, queda almacenado en X. ¿Sí? Vamos a imprimir solamente las primeras líneas. Ahí están. Está solamente para chequear. ¿Sí? Tenemos 50 observaciones y 4 columnas, que son los componentes principales en este caso. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos hecho el análisis de componentes principales, que en este caso también tenemos toda la información, ¿verdad? Tenemos los 4 componentes, podemos volver a los datos originales.
Y podemos ir chequeando ahora, lo importante es ver cuánto es la varianza que explica cada uno de estos componentes principales, ¿verdad? Para ver con cuánto nos vamos a quedar finalmente. La idea es reducir la dimensionalidad muchas veces. Sí, para otras a veces solamente representación, pero nuestro objetivo principal la mayoría de las veces va a ser reducir la dimensionalidad, ¿verdad? Sin perder mucha información. Entonces vamos a ver la varianza explicada por cada uno de los componentes. Para eso voy a usar ggplot. Bien. Entonces acá vamos a calcular la proporción de varianza que explica cada uno de los componentes. ¿Sí? Va a quedar guardado en este vector. Acá está la proporción de esto, debería sumar 1. Y simplemente graficarlo. Ya. Entonces si se fijan acá, la primera componente principal explica un 62% de la varianza, ¿verdad? Ahí está graficado. La componente 2 casi un 25%, la componente 3 menos de un 10%, bueno, acá lo podemos ver en número, ¿verdad? Un 9% y la última, perdón, sí, un 9% está bien. Y la última alrededor de un 4%. ¿Sí? Entonces ahora para poder elegir con cuál quedarnos, podemos calcular o graficar las variables, las proporción de varianza acumulada, ¿sí? Solamente como visualización. Y finalmente las 4 juntas suman 1, ¿verdad? Entonces acá nos entrega el indicio de dónde podemos cortar dependiendo de cuánto estamos dispuestos a ceder para reducir esta dimensionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor el estudio es muy sensible y con un 95% ya está bien reduciendo en un componente. Pero a lo mejor la dimensionalidad es demasiado grande, entonces con un 86% de información estamos bien y vamos a perder 2 componentes, que va a tener más valor perder dimensiones que perder información, ¿verdad? Ahí hay que jugar un poco dependiendo del contexto del problema. Bueno, y acá está solamente graficado, sí. Ahí está cuánto está explicando en conjunto los componentes de cada uno de los componentes. Entonces solamente el 1, 60 y tanto. Si nos quedamos con el componente 1 y el 2, vamos a explicar un 80 y algo, ¿verdad? Si nos quedamos con el 3, más del 90, que es lo que decía. Finalmente el cuarto, ya como son todos, ahí quedamos con el 100% de la información y no hemos perdido nada en dimensionalidad. ¿Alguna pregunta acá? No. ¿No? Bien, entonces vamos con un ejercicio aplicado. Vamos a hacer una regresión lineal para luego compararla con el resultado de hacer un análisis de componentes principales. Para eso vamos a usar MIDSpec, que viene de la librería de Faraway. Reinicié el kernel y perdí el paquete. Ok, mientras está eso, voy a... Dame un segundo. Bueno, les cuento que este dataset que vamos a usar tiene dimensiones de 215,101, o sea, 215 observaciones y 101 columnas, ¿ya? De las primeras 100 columnas son de B1 a B100 y son los valores de absorbancia de cada una de las 100 longitudes de ondas analizadas. Son longitudes de ondas que analizan la grasa en la carne. ¿Ya? Una cuantificación de la grasa en la carne.
Ya, entonces son 100 longitudes de ondas distintas para obtener la variable respuesta que es FAT, que es la variable número 101. ¿Sí? Entonces, primero para evaluar la capacidad predictiva del modelo vamos a separar en dos grupos, ¿ya? En el grupo de training y el grupo de test. Solamente para poder chequear que realmente lo que estamos haciendo tiene una capacidad predictiva, ¿ya? Que el modelo. Pero no sé si esto lo han visto en este curso, pero en este caso es solamente para chequear las métricas. ¿Terminó? Bien, entonces, primero vamos a ajustar el modelo incluyendo todas las longitudes de onda como predictores, ¿ya? O sea, incluyendo 100 predictores y la variable FAT como variable respuesta. Vamos a ver qué tal anda el modelo. Ahí está. Buenísimo. Esto es lo que decía, separarlos en dos, en training y test. Bien, y acá en la parte importante vamos a hacer nuestro modelo con todas las variables predictoras y prediciendo FAT, obteniendo FAT como variable de respuesta. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, tenemos un listado gigante porque son 100 variables. Voy a ir al final. Ahí está. ¿Ya? El R cuadrado acá está, el R cuadrado ajustado es bastante alto, ¿verdad? Lo que indica que el modelo es capaz de predecir con mucha exactitud la grasa con estos 100 predictores, ¿verdad? Y tiene un p-value súper bajo, ¿sí? Pero si lo vemos acá, vemos que todo anda súper bien, ¿verdad? Con nuestro modelo. Pero si nos fijamos en cada uno de los predictores, son muy pocos los que a nivel individual tienen cierta significancia, ¿verdad? B1 tiene dos asteriscos, que es 0,1, si no me equivoco. 0,01, sí. Acá hay otros con dos asteriscos, unos con uno, ¿verdad? Pero hay muchos que no son significativos por sí solos, ¿verdad? Entonces, eso es nuestro primer indicio de que hay colinealidad en el modelo, ¿verdad? Que hay redundancia de información entre los predictores, o sea que no necesitamos los 100 predictores en realidad. Necesitamos solamente algunos, van a recoger, probablemente un grupo pequeño de estos predictores van a recoger toda la información de los demás. Bien, y para eso vamos a calcular, acá lo tengo, ¿verdad? El MSE para el modelo de training. Un segundo. ¿Sí? Ahí está, 0.47. Esos son los datos. Este es el error cuadrático medio, lagunas mentales. Este es el error cuadrático medio que obtendríamos si es que hubiéramos hecho, asumiendo solamente los datos que ya conoce el modelo, o sea, los datos de training, ¿verdad? Los primeros que tomamos, que eran un 80% de la data total. Ahora, para saber si esto es un valor real, o sea, si en verdad el modelo es así de bueno, vamos a usar la misma métrica, pero en el de test. O sea, en observaciones que todavía el modelo no ha visto, ¿verdad? Que no fue entrenado con esas observaciones. Y acá sube drásticamente el valor, ¿verdad? El error cuadrático.
Y eso en este caso es bastante malo porque la idea es predecir cosas que el modelo no ha visto, ¿verdad? Tener nuevos valores y poder decir cuál es la variable de respuesta para nuevos casos. ¿Sí? Entonces, acá estamos frente a un caso de sobreajustamiento del modelo, ¿verdad? El modelo predice muy bien todo lo que ha visto porque se logra ajustar muy bien a los datos, pero si llega un nuevo punto no es capaz de predecirlo, y eso es precisamente, o probablemente, debe ser porque tenemos redundancia entre las variables, ¿verdad? Entonces hay demasiada información redundante. Entonces primero, para seleccionar las variables vamos a usar Stepwise Selection, que es otro, no, creo que no lo han visto en el curso, pero es solamente para hacer una comparación, ¿ya? Luego hacemos los PCA. ¿Ya? Entonces, déjenme correr esto. Ya, entonces acá arrojamos los nuevos errores cuadráticos medios, ¿verdad? Para el training y para el test, que no mejoraron mucho, ¿verdad? Bajó de 14 a 12. ¿Ya? Este es solamente un tipo de selección de variables. Usando esto como base, en este modelo quedaron 73 de los 100 predictores, ¿verdad? El modelo, o sea, por Stepwise Selection, obtuvimos que era óptimo quedarse con estos 73 predictores en vez de los 100, ¿sí? Ahora 73 sigue siendo un número bastante alto comparado con los que vemos que tienen significancia arriba, ¿verdad? Eso sería una primera intuición. Entonces vamos a hacer PCA y vamos a ver dos paquetes de PCA en R, ¿ya? Primero vamos a usar PCR, que es una función del paquete, ambos son del paquete PLS, ¿okay? Entonces vamos a usar PCR, acá tenemos que entregar qué es lo que cuál es la variable de respuesta y con respecto a qué predictores, acá lo estamos poniendo con respecto a todos, ¿verdad? En la data training y escalado true para que quede normalizado. Bien. Lo mismo vamos a hacer. Ahí está. ¿Ya? Entonces en este caso estamos incluyendo 4 predictores. ¿Ya? Lo tomamos arbitrariamente y vamos a decir que son 4 los predictores que queremos. Y se fijan acá, acá está el cálculo del test, solamente el test, el error cuadrático medio del conjunto test. Recuerden que era 14. En un principio, después lo bajó a 12, ¿sí? 12.8. Y ahora estamos en 20.6. ¿Sí? O sea, en realidad empeoramos el modelo recién. Y eso puede ser por varios motivos. Puede ser que el hecho de emplear componentes principales como predictores no sea útil en este caso, o puede ser que la cantidad de predictores elegidos no es la óptima, ¿verdad? No es adecuada. Entonces, podemos también usar
PCR, esta misma función nos entrega la posibilidad de usar cross-validation, ya que es finalmente lo que hace es buscar la mejor combinación de predictores, o sea, la mejor cantidad de predictores a elegir. Entonces acá nos entrega 20. Elegir 20 predictores. Hacemos lo mismo que lo anterior. Acá tenemos un gráfico de dónde están errores cuadrados medios versus el número de componentes. ¿Ya? Si se fijan acá, el menor error cuadrático es cerca de los 20. Sí, pero es menor, los 18, de hecho, si hacemos un zoom más grande. Por eso acá elegimos 18, aunque 20 sigue siendo bastante bajo, ¿sí? Está dentro de los menores. Nunca vamos a tener un número exacto, siempre es como un poco un juego de la... Bien, y acá vemos que bajó drásticamente, ¿sí? Bajó a 4.5 cuando habíamos partido en 14 de error cuadrático medio. ¿Ya? Entonces, esta es una de las técnicas para usar PCA aplicado a una regresión lineal y uno de los tantos paquetes que existen en R, o sea, hay millones, pero uno de los más usados o más conocidos. ¿Alguna pregunta hasta acá, hasta el momento? ¿No? Bueno, el siguiente método es el PLS, que es Partial Least Square. Es súper similar al anterior, porque en el sentido de que ambos emplean PCA como selector de predictores, pero la diferencia que tiene es que el PCR, el anterior, no ignora la variable respuesta al elegir los predictores, ¿ya? Lo que considera son las combinaciones lineales las correlaciones que hay entre las variables. En cambio, el PLS ocupa la variable respuesta para determinar las combinaciones lineales que hay entre los predictores y la variable respuesta. Entonces, busca además explicar la varianza observada, ¿sí? Como si fuera una versión supervisada del anterior. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Acá los voy a reescribir solamente porque creo que lo habíamos modificado, pero son los mismos set de datos, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a ocupar el modelo PLS de la variable FAT contra todos los predictores en el conjunto training, ¿sí? Y acá le damos validation, cross validation. Entonces para que haga cross validation y estime el mejor modelo. O sea, acá nos va a decir, ¿verdad? 15. Que va a ser la cantidad de predictores que va a considerar. Si hacemos el mismo gráfico anterior, podemos ver que acá, claro, también antes de los 20 está el menor error cuadrático medio. ¿Sí? Entonces vamos a elegir las predicciones. Vamos a elegir, perdón, 15 componentes principales y vamos a ver qué tal se comporta el modelo utilizando solamente esos 15 componentes principales. Y nos da que el mínimo square error es 3.9 prácticamente, ¿sí? Incluso menor que el anterior, pero no es tanta la diferencia tampoco. Bien, pero sí hay mucha diferencia entre usar el método de selección, el splitwise, el primero que utilizamos, ¿verdad? Comparado a
cuando utilizamos PCA. ¿Sí? Recuerden que partimos como con 14. Ah, acá está, ¿verdad? 14.5. Y terminamos con un error cuadrático medio de 3 solamente, utilizando las componentes principales para poder eliminar de cierta forma esta colinealidad que hay entre las diferentes variables. ¿Sí? Stepwise. ¿Alguna pregunta en todo lo que es PCA? ¿O ya en su aplicación? No, Stefan. ¿No? Ya, esa era la ayudantía de hoy. Así que si no tienen ninguna pregunta, voy a dejar de grabar. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok, quedamos hasta acá con la ayudantía entonces, para dejar de grabar.